Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles y también hacer un breve análisis de lo que fue una nueva jornada, la de este día martes, de la fecha número 4 de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Mañana miércoles se jugarán los otros 8 partidos correspondientes a los otros 4 grupos, pero en esta oportunidad vamos a hablar del grupo E, F, G y H. Más precisamente vamos a hacer hincapié en 3 partidos. En la derrota del Barcelona en Ucrania, perdió contra Shakhtar Donetsk y ahora puso en riesgo la chance de salir primero de grupo. El Porto podría llegar a quitarle ese beneficio teniendo en cuenta que ganó su cotejo 2-0 contra el Royal Antwerp. Vamos a hablar también de la victoria del Milan, el equipo que no había convertido goles en las primeras 3 fechas se impuso en condición de local en el estadio San Siro, nada más y nada menos que al Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé y compañía, mientras que el que camina sin ninguna preocupación en esta fase de grupos es el Manchester City, que en esta oportunidad tuvo enfrente al Young Boys de Suiza y le ganó por un contundente 3-0. Empecemos. Y vamos a comenzar a hablar con el flojo partido que disputó el Barcelona de Xavi en tierras ucranianas, porque el Shakhtar Donetsk le terminó ganando por 1-0 de muy buena forma. Y si bien el equipo de Cataluña tiene más o menos asegurada su clasificación a los octavos de final, esta derrota puede hacer que pierda el primer puesto y en definitiva y matemáticamente todavía no está clasificado, porque la realidad es que se mantiene con 9 unidades y no ha podido alcanzar esos 3 puntos que le asegurarían ya matemáticamente la clasificación entre los 10 mejores de la Liga de Campeones. Pero hablando más específicamente de este partido, al Barcelona claramente no le funcionaron sus individualidades y el equipo en conjunto tampoco estuvo a la altura. Un primer tiempo muy flojo en general de la mayoría de los futbolistas, un ataque de Barcelona formado por Rafinha, Lewandowski y Ferran Torres que no pesó absolutamente nunca en todo el partido. Se nota que el atacante polaco no está bien, que no ha regresado de la mejor forma de su lesión, que lo apuraron en cuanto a su regreso y obviamente, además de nunca haber sido un jugador tan notable en cuanto a su despliegue físico, hoy se encuentra un paso por debajo del resto de los futbolistas, no solo del Barça, sino también del equipo rival. Si a eso le sumamos que el Shakhtar Donetsk acertó en las oportunidades que tuvo, a los 40 minutos del primer tiempo, Danilo Sikan, el joven delantero de tan solo 22 años, terminaría convirtiendo el único tanto del partido para el elenco ucraniano dirigido por el neerlandés Marino Pusic. Xavi Hernández intentó cambiar el rumbo del partido cuando corrían tan solo 15 minutos del segundo tiempo, haciendo 4 cambios de una. Esto ya demuestra un poco que el Barcelona no estaba bien. Ingresaron Pedri, Joao Félix, Lamine Yamal y Balde en lugares de Romeu, Ferran Torres, Rafinha y Marcos Alonso. Los 4 que salieron hicieron partidos verdaderamente muy flojos y los que entraron le cambiaron momentáneamente la cara al equipo visitante, pero en definitiva no pudieron torcer una historia que estuvo torcida desde que comenzó el partido. En cuanto a números, Barcelona obviamente tuvo mayor posesión que el Shakhtar, pero sin ser verdaderamente predominante en ofensiva, 69% para los catalanes contra el 31% para los ucranianos. Sin embargo, si vamos a el total de intentos, Barcelona generó 13 situaciones de gol, pero solamente una fue a la portería del arquero Dimitro Riznik, mientras que por el lado de Shakhtar intentó 9 veces y 4 terminaron yendo a la portería de Marc-André ter Stegen, el capitán del Barça. De hecho, las situaciones más claras terminaron siendo para el equipo ucraniano. Un Barcelona que el otro día por la Liga Española había ganado sobre la hora a la Real Sociedad y que en caso de haber perdido esos 2 puntos que finalmente terminó ganando, la liga hasta podía también llegar a ser complicada. No es el mejor momento del Barça en la temporada, pero casi con seguridad que va a lograr atravesarlo sin ningún tipo de inconveniente. No ha podido asegurar su clasificación a los octavos de final y eso es algo que a la larga puede llegar a sentir, teniendo en cuenta que se viene en la quinta fecha un duelo decisivo contra el Porto. Es cierto que el Barcelona logró vencer a los portugueses en condición de visitante, pero con anterioridad el Porto, si es que el Barça hubiera vencido al Shakhtar en condición de visitante, no solamente necesitaba ganarle al Barça jugando en España, sino que también necesitaba hacerlo por una cierta diferencia de gol. En esta oportunidad, si el Porto logra dar el golpe y ganar por tan solo 1-0, al elenco catalán casi con seguridad le quitará el primer lugar de la zona y eso sería muy malo para el Barça porque saliendo primero esquivás equipos como el City, como el Bayern, como el Real Madrid que seguro dominarán su zona, caso contrario saldrá segundo y podrá enfrentar a los más difíciles de la Champions.
y Milan ganó el partido que tenía que ganar. Los dirigidos por Stefano Pioli no habían marcado ni un solo tanto en los primeros 3 cotejos de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Estaban cómodos en el último lugar de la zona, del grupo más difícil de todos. Recordemos que además de Milan y PSG, que son los equipos de los que vamos a hablar ahora y que están involucrados en esta zona, también están Borussia Dortmund y Newcastle. Los alemanes se impusieron en los 2 partidos frente al elenco inglés y ahora son sorpresivamente los líderes de esta zona cuando hace 2 jornadas estaban totalmente últimos. Si bien es cierto que quizás el nivel mostrado por los 4 equipos es totalmente irregular, ninguno de los 4 equipos logra mantenerse verdaderamente en un nivel aceptable, la realidad es que el grupo cambia fecha tras fecha y nos esperan unas últimas 2 jornadas verdaderamente apasionantes. Por lo pronto, luego de haber empatado 0-0 en los 2 primeros partidos y de haber perdido 0-3 en el Parque de los Príncipes contra el Paris Saint-Germain, el Milan se puso el traje de segundo equipo más ganador en la historia de la Liga de Campeones y derrotó al elenco de Luis Enrique, que llegó al San Siro con Kylian Mbappé y compañía, y le terminó ganando por 2-1. Milan Skriniar, el central eslovaco, marcaría la apertura del marcador a tan solo 9 minutos de empezar el partido para el elenco visitante, y esto prácticamente dejaba fuera de la Champions al Milan. Si bien es cierto que matemáticamente todavía tenía alguna mínima posibilidad de clasificar, la realidad es que una derrota en condición de local lo hubiera dejado afuera de todo. Sin embargo, no tardó mucho en igualar el encuentro. 3 minutos después, un verdadero golazo de Rafael Leao igualaba las acciones y el Milan a partir de ahí empezó a hacerse más importante en el partido. Es cierto que tuvo que sufrir, porque fue un muy buen encuentro en general, sobre todo porque en ofensiva los 2 equipos podían plasmar lo que venían trabajando, pero defensivamente los 2 fallaban y mucho. El segundo tanto del partido terminaría llegando por obra de nada más y nada menos que el campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, Olivier Giroud, y de esa manera el Milan iba a terminar llevándose 3 puntos verdaderamente de oro. En cuanto a las estadísticas del partido, el PSG estuvo el 70% de la posesión de la pelota contra tan solo un 30% del Milan, pero en cuanto al total de intentos estuvo todo bastante parejo, 17 por el lado de los franceses, 16 por el lado de los italianos, y hablando de tiros efectivos al arco, es decir, disparos a portería, Milan tuvo 2 más que el PSG, 8 contra 6, por lo que en general terminó siendo un partido parejo. Lamentablemente para el equipo de Luis Enrique no logra consolidar una idea de juego bastante fija, más allá de tener un 11 ideal bastante potente. PSG formó con Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernández, Ugarte, Zaire Emery, Vitinha, Dembélé, Mbappé y Colomani. Un 11 que verdaderamente seguro será envidiado por la mayoría de los equipos del mundo. Mientras que el Milan formó con Maignan, Calabria, Tomori, Tiote, Hernández, Reigner, Musa, Pulisic, Loftus-Cheek, Rafa Leao y Olivier Giroud. Un equipo que no venía teniendo una buena actuación en general en la Champions, pero que logró despertarse junto a tiempo. En esta zona el Borussia es líder con 7 puntos, lo sigue el PSG con 6, que ganó 2 y perdió 2, Milan aparece tercero con 5 y el Newcastle hasta ahora está último con 4. En la próxima jornada, el equipo italiano tendrá la difícil tarea de recibir al elenco alemán, pero en caso de ganarle, lo superará en la tabla de posiciones y se convertirá por lo menos en líder hasta que el PSG juegue con el Newcastle. Estos 2 equipos, los franceses y los ingleses, estarán disputando su encuentro en el Parque de los Príncipes. Y vamos a terminar hablando del vigente campeón de la Champions League, porque en el inicio de esta temporada parecía algo dormido, no estaba mostrando quizás su mejor despliegue futbolístico, pero en este encuentro el City goleó 3-0 al Young Boys de Suiza con una actuación genial de la mayoría de sus jugadores. Y no necesitó de muchos titulares, porque Bernardo Silva estuvo en el banco y no ingresó, porque Rodri estuvo en el banco y no ingresó, porque Julián Álvarez estuvo en el banco y no ingresó, pero le alcanzó con algunos de sus mejores jugadores y obviamente con la idea fija de juego que tiene Pep Guardiola para sacar adelante este partido y para ser el primer equipo de esta edición de la UEFA Champions League que alcanza los octavos de final de la competencia. Es cierto que el otro conjunto de este grupo, el que está segundo, que es el Leipzig de Alemania, también lo ha logrado, pero en definitiva el City ha tenido una superioridad
enorme en este partido frente al elenco suizo, frente al Young Boys, y ha logrado sacar adelante el encuentro, algo que quizás no había pasado con tanta facilidad en los anteriores compromisos. El gol de Erling Haaland a los 23 minutos del primer tiempo abría el marcador para los dirigidos por el entrenador español. Antes del final de la primera etapa, un golazo de Phil Foden estiraba la ventaja, y a los 6 del segundo tiempo nuevamente Haaland marcaba el tercer y definitivo tanto para que el Etihad Stadium viviera una verdadera fiesta. 71% de posesión de la pelota para el equipo inglés contra 29 para el conjunto suizo. 27 intentos, de los cuales 10 fueron tiros efectivos al arco para el elenco anfitrión. 0, sí, escucharon bien, 0 intentos y remates al arco para el elenco visitante, que nada pudo hacer en este cotejo en particular. Más allá de esta derrota, el Young Boys todavía tiene chances intactas de jugar la Europa League, porque si bien está en el último lugar de la zona junto con el Estrella Roja, como los dos tienen un solo punto, la realidad es que en las últimas 2 fechas se terminará de definir los 2 equipos clasificados, y teniendo en cuenta que el Young Boys ya jugó los 2 encuentros contra el City, esto lo favorece un poco de cara a lo que van a ser las últimas 2 jornadas. Por el lado del City, deberá perder por 3 goles en el Etihad Stadium cuando enfrente al Leipzig. Lo recibirá en condición de local para perder el primer lugar del grupo. Si no, el City terminará primero, lo cual será muy positivo porque, como dije anteriormente, el que sale primero esquiva a otros equipos que pueden llegar a terminar primeros en su zona y que podrían llegar a complicar lo que puede ser el trayecto a octavos de final de los elencos que en general son candidatos a quedarse con esta UEFA Champions League. Por el lado del City y Guardiola no hay ningún tipo de duda de que es el mejor equipo de Europa ya desde hace bastantes temporadas. Si bien es cierto que tuvo que esperar hasta la edición pasada de la Champions para poder coronarse como campeón, la realidad es que viene mostrando una idea fija de juego con bastante tiempo. Si a eso le sumamos que este fin de semana pasado logró recuperar el liderato de la Premier tras la victoria frente al Brentford y la posterior derrota del Tottenham frente al Chelsea, hay que decir que el año del City viene siendo prácticamente sensacional. Recordemos que en el mes de diciembre disputará el Mundial de Clubes de la FIFA frente a los ganadores de los otros torneos continentales de las distintas confederaciones de los demás continentes, y podrá alcanzar por primera vez un título a nivel mundial. Por el momento, lo que hay que decir es que en esta Champions el equipo de Guardiola está mejor que el resto de los conjuntos. Y repasamos los resultados que se dieron este martes en la fecha número 4 de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Borussia Dortmund con goles de Nicola Füllkrug y Julian Brandt, que le ganó 2-0 de Newcastle. El Shakhtar Donetsk, lo mencionado en este video, con gol de Siken derrotó 1-0 al Barcelona. El Atlético Madrid goleó en el Civitas Metropolitano 6-0 al Celtic de Escocia con un doblete de Griezmann, otro de Morata y también tantos de Lino y Níguez. El Leipzig fue el único equipo que en esta fecha ganó en condición de visitante, lo hizo por 2-1 en Serbia, la Estrella Roja, con goles de Xavi Simons y Openda. Henrich en contra marcó para el local. El Porto le ganó siendo anfitrión 2-0 al Royal Antwerp de Bélgica con goles de Evanilson de penal y Pepe. Lazio con un gol de Ciro Immobile derrotó 1-0 al Feyenoord. Y en los 2 partidos mencionados en este video, City con 2 goles de Haaland y 1 a Foden le ganó 3-0 al Young Boys, y el Milan dio vuelta al partido al PSG por 2-1 con goles de Leao y Giroud. Skriniar había abierto el marcador para los visitantes.